Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos reunidos para compartir la palabra del Señor. Yo agradezco al Señor la misericordia que tiene conmigo, de tenerme con vida y con salud, a mí y a toda mi familia. Le pido a Él que nos ayude con gracia, ¿cierto?, para que hablemos de la palabra del Señor. Primeramente, quiero saludar a la iglesia, a la clase de la Florida, a la iglesia de la Florida, a todos mis hermanos, esperando que se encuentren bien y que el Señor Jesucristo les haya guardado, les haya protegido y hasta aquí Él haya sido con ustedes. Vamos a ponernos en comunión delante del Señor, vamos a orar, le vamos a pedir a Él la dirección para que Él dirija este servicio, para que Él hable y no yo, para que Él ponga palabras en mis labios y podamos conversar, ¿cierto?, y edificarnos uno a otro con la palabra del Señor. Le invito a que oremos al Señor. Amantísimo Dios, Padre de misericordia, vamos delante de su presencia, Señor, para pedirle la gracia, la comunión con usted, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pedirle, Dios mío, Señor, que usted ponga gracia, Señor mío Jesús, en mis labios, ponga palabra en mis labios. Y también, Dios mío, ponga usted ese espíritu, Señor mío Jesús, de discípulo en la persona que está detrás de esa pantalla, escuchando, Señor mío Jesús, su palabra. Le pido, Padre Santo, que todo lo que hagamos sea para honrar y bendecir su nombre. Que en este momento su nombre sea glorificado, Padre Santo. Que usted use este instrumento, Dios mío, Señor, en beneficio de las personas que van a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Amado Dios, le pido que usted bendiga a esta iglesia, a la clase de la Florida, que nos hable, Señor mío Jesús, siempre por su palabra. Padre Santo, pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Antes de seguir más adelante, voy a saludar, ¿cierto?, a los que están a cargo de la iglesia, a mi hermano predicador y a sus ayudantes, deseándole en el Señor que se encuentren bien y que el Señor les siga dando gracias para dirigir esta iglesia, la cual el Señor le ha encomendado. Le voy a invitar ahora que abra su Biblia, su Nuevo Testamento, ¿cierto?, en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4. Epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer 3 versículos, del versículo 11 al versículo 13. Tiene un título: Dádivas de los Filipenses. En el nombre del Señor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la lectura de la palabra del Señor para esta tarde. Le pido al Señor que me dé su gracia para que conversemos unos ratitos de su palabra. El título: Dádivas de los Filipenses. Nosotros servimos en una iglesia, ¿cierto? En la iglesia de la Florida, en la clase de la Florida, metodista pentecostal. El apóstol Pablo, aquí hablando a los filipenses, ¿cierto? Y los filipenses, la iglesia que mejor se portó con el apóstol Pablo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo, el gran predicador a los gentiles. Él es el apóstol Pablo. Y dice el título: Dádivas a los filipenses. El apóstol Pablo fue consolado por los filipenses. La iglesia de los filipenses ayudó al apóstol Pablo, agradó al apóstol Pablo, le hizo el camino fácil para que el apóstol predicara el evangelio a los gentiles, este evangelio que pudo llegar a nosotros también. El apóstol Pablo, un siervo de Jesucristo, el último de los apóstoles, mire lo que dijo él: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Vivimos momentos difíciles, momentos en los cuales quizás pudiéramos desesperarnos, pudiéramos quizás decir: el Señor no está conmigo. O hemos vivido momentos en los cuales
a lo mejor usted se ha sentido solo, desamparado. Pero sepa usted que la voluntad de Dios nunca lo va a llevar a donde su gracia no lo pueda sostener. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí hoy día por el apóstol Pablo que Él, en nuestra situación, en su voluntad, nos hace pasar muchas veces por la necesidad. Muchas veces el Señor Jesucristo al apóstol Pablo lo hizo padecer por su causa. Y no es porque el Señor sea verdugo ni el Señor sea malo, sino que hay un motivo, hay una enseñanza de la palabra de Dios. Hay una enseñanza en las pruebas que a veces nosotros enfrentamos. Y el apóstol Pablo nos dice aquí que él ha aprendido a contentarse en la abundancia y en la escasez. En algún momento de mi vida también pasé por esa necesidad, en la cual uno agradece haber pasado, porque el Señor Jesucristo fue con uno. Y después queda el testimonio de que el Señor Jesucristo nunca nos deja, que el Señor Jesucristo nunca nos ha dejado. Por eso el Señor en su palabra nos enseña estas cosas. Quizá hemos vivido momentos difíciles. Quizá usted que está escuchando el mensaje ha sentido que el Señor no ha estado, que el Señor se ha apartado de usted. Pero déjeme decirle que el Señor siempre está ahí. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Somos nosotros los que a veces dejamos que se pase el día sin buscar al Señor, porque Él permanece siempre fiel. Dice su palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ve que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nosotros, a su imagen y semejanza. El Señor Jesucristo aquí, por intermedio del apóstol Pablo, nos está diciendo que tenemos que aprender de estas situaciones, que esta prueba que a lo mejor hemos pasado, esta dificultad que estamos pasando, esta necesidad, esta escasez quizá, dice el Señor que en su voluntad a sus hijos, a los que claman delante de Él, a los que le buscan, a los que han depositado su confianza en Él, nunca nos deja. Porque a mí nunca me ha dejado el Señor. Hasta aquí Él ha sido conmigo. No me ha faltado. El Señor ha suplido todas mis necesidades. Le decía, en algún momento de mi vida, cuando el Señor me salió al encuentro, en alguna oportunidad, tuve que padecer esa escasez que el apóstol Pablo dice. Porque así como somos enseñados en la palabra, esta palabra que el Señor nos enseña, que nos dice, y las cosas, las pruebas que nosotros vivimos, son necesarias. Porque dice que por intermedio de esa prueba somos consolados. Y así como somos consolados, nosotros después servimos para consolar a otros. Es por eso, dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad, como para tener abundancia y como para padecer necesidad. ¿Y cómo termina los 3 versículos que hemos leído? Dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje muy conocido de la Escritura es para que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos dispuesto nuestro corazón para abrirle al Señor, los que hemos dejado que Dios haya venido a morar en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que no todos son hijos de Dios, sino que los que le recibieron en su corazón. Es por eso que usted, persona que está ahí detrás de la pantalla, si usted no ha recibido a Dios en su vida, hoy es el momento para que usted acepte a Dios en su corazón, para que usted le reciba en su vida y pase a ser de la familia de Dios, para que usted pueda ser llamado hijo de Dios. Tiene que recibirlo en su corazón, tiene que confesarlo con sus labios, porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo fue enseñado a sufrir necesidad, pero también a tener abundancia. El Señor nos enseña que es necesaria la prueba, que es necesaria a veces la aflicción, para que nosotros aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos que sin Dios no somos nada, que dice su palabra que tenemos que permanecer en Él para que nosotros podamos llevar fruto. Dice que la vid tiene que permanecer en Cristo. Nosotros, los pámpanos, tenemos que permanecer sujetos a la vid. Por eso la palabra de Dios nos enseña hoy día y nos dice, como el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. ¿Se da cuenta? Esta palabra va unida con mucha palabra de Dios, porque la palabra de Dios también nos dice, dad gracias a Dios por todo, porque esta es su voluntad, la que estamos pasando, la que estamos viviendo. Y aquí la palabra de Dios es clara y nos dice lo que el apóstol Pablo aprendió a hacer, aprendió a contentarse en la abundancia y en la escasez. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, sea cual sea nuestra situación. Porque, como le decía al principio, la voluntad de Dios nunca nos va a llevar a donde su gracia no nos pueda sostener. Porque es su gracia la que va con nosotros. Es su voluntad perfecta la que nos enseña. Y dice hoy día el Señor Jesucristo que todo lo podemos en Él. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hoy día no tengo, mañana voy a tener. Si hoy día estoy pasando necesidad, tengo fe y confianza que el Señor mañana me va a ayudar, que Él me va a responder. Esta iglesia de los filipenses se portó como una verdadera iglesia con el apóstol Pablo. Y mire lo que el apóstol Pablo les dijo al final de este pasaje. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire lo que el Señor nos dice. Si hemos pasado necesidad, si estamos pasando aflicción, si hemos pasado alguna cosa que nos haya, digamos, en este tiempo, que nos haya faltado, dice el Señor en su palabra, que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Porque esas son sus promesas, que a sus hijos no los va a desamparar. Dice la palabra de Dios que a sus hijos no les falta nada. Gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios es clara. Dice el apóstol Pablo que aprendió en estas situaciones. Y nosotros, ¿cuánto más hoy día tenemos que poner a prueba esta palabra? Tenemos que permanecer fiel a Dios. El Señor Jesucristo está siempre, siempre al lado de nosotros. Dice que el Espíritu siempre está dispuesto, pero esta carne a veces no quiere buscarle. A veces esta carne se aparta del Señor. Pero, ¿qué tenemos que hacer? El Espíritu mismo, a veces dice el Señor en su palabra, dice que el Espíritu nos mueve. Dice que este Espíritu que mora en nosotros, dice que gime. Y dice que tenemos que buscarle, tenemos que dar gracias a Dios por toda su misericordia. Por eso el Señor hoy día nos dice esta palabra, que si usted ha pasado necesidad, que si ha pasado alguna escasez, dice que mi Dios pues suplirá todo lo que a usted le falta. No necesita nada más que esta palabra, que confiar en el Señor Jesucristo, porque su palabra es fiel y verdadera. Dice la palabra de Dios que todo va a pasar, pero su palabra no pasará, porque su palabra es fiel y es verdadera. Hasta aquí puedo decir que Dios ha sido conmigo. El Señor Jesucristo nunca me ha dejado, nunca me ha fallado. Yo le fallo, todos le fallamos. A veces nos descarriamos, dice en la palabra de Dios, pero sabe que a sus hijos Él los vuelve a traer. Dice la palabra de Dios que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levanta. Y dice su palabra
que a nosotros, sus hijos, los que nos presentamos delante de su presencia, los que le buscamos todos los días, dice que Él nos considera justos. Pero ¿sabe qué? Somos imperfectos. Quizás nos considera justo el Señor, pero nosotros fallamos, nosotros pecamos, nosotros cometemos errores. Dice la palabra de Dios que no hay ninguno bueno y ninguno justo. Así que no hay ninguno que pueda jactarse, sino que debemos depender del Señor Jesucristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él lo podemos todo, pero ¿quiénes? Sus hijos, los que le han recibido. Si usted, que está escuchando esta palabra, quiere que el Señor Jesucristo vaya con usted, recíbalo, reciba a Dios en su vida, acéptelo como su único y personal Salvador. Y el Señor Jesucristo va a abrir camino en su vida. El Señor Jesucristo no le va a desamparar. El Señor Jesucristo no le va a dejar. Dice que los que se allegan al lado de Él son bendecidos. Alguna vez mi padre me dijo, los que el Señor llama, el Señor Jesucristo les ayuda, les prospera, les abre el camino. Si bien es cierto, dice la palabra de Dios, que Él no nos da más ni nos da menos, nos da lo que necesitamos. Gloria a Dios para siempre. Por eso puedo decir con confianza y con autoridad, porque el Señor Jesucristo nos da esa autoridad de decir, porque Él nunca nos ha fallado, no nos ha dejado y no nos va a dejar. Así que, iglesia, hermano, amigo, usted que está escuchando la palabra de Dios, haga suya esta palabra, acepte a Dios en su vida, dependa del Señor Jesucristo y diga como el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme en la abundancia y en la escasez, porque este Dios maravilloso no deja a sus hijos, nunca nos desampara y nunca nos deja solo. Él va con nosotros como poderoso gigante, dice la palabra, y nunca nos deja. Gloria a Dios para siempre. Mire esta iglesia, iglesia de los filipenses, se portó como una verdadera iglesia, como Dios quiere que nosotros nos portemos, como Dios quiere que nosotros caminemos. Si a lo mejor usted que está ahí detrás de la pantalla, quizás no ha sufrido escasez, quizás el Señor Jesucristo ha suplido todas sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de usted? Que usted comparta con el que no tiene, que hagamos la obra de Dios, que abramos nuestra mano al que necesita. Dice su palabra que esa es la obra de Dios, que nosotros, de lo que Él nos ha dado, nosotros también compartamos. Gloria a Dios para siempre. Darle al menesteroso, a la viuda, al que no tiene, al que está en la cárcel, al afligido. A eso vino el Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Agradezco a Dios que Él nos haya hablado por su palabra. Y como el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Esta palabra, haga la suya. Si aún no ha recibido a Dios en su vida, hoy es el día que usted pueda decir, querido Dios, te acepto y te recibo en mi vida como mi único y personal Salvador. Y le pido perdón y me arrepiento de mis pecados y de mi vida pasada. Gloria a Dios para siempre. Esta es la palabra del mensaje que el Señor tenía para esta tarde, para su iglesia, para su pueblo y para los que aún no le conocen. Le invito a que oremos al Señor para que Dios confirme lo que Él nos ha entregado por su palabra. Amantísimo Dios, Padre, Señor mío de misericordia, le damos gracias, Señor, porque una vez más usted habla a su pueblo, porque una vez más usted, Dios mío, ocupa distintos instrumentos para hablarle a su iglesia. Nunca nos deja sin pan, Dios mío, porque usted es el pan de vida, Dios mío. Usted, Señor mío, Jesús es la puerta. Usted, Dios mío, es el camino. Gracias, Padre Santo, por hablar por su palabra. Gracias, Señor mío, porque su palabra nos hace bien. Gracias, Dios mío, porque esta palabra yo la hago mía en este momento y confío en usted, que usted va con nosotros, Dios mío. Gracias, Señor mío Jesús. Le pido que usted bendiga esta palabra,
que la atesore en nuestros corazones y que siga, Dios mío, Señor, bendiciendo a cada hijo y a cada hija que está ahí detrás de esta pantalla. Padre Santo, le pedimos que usted confirme todo esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Le pido ahora al Señor, le vamos a pedir que Él nos despida, sin antes decirle a la iglesia, mis hermanos que están ahí escuchando el mensaje, que están escuchando esta predicación de la palabra del Señor, este servicio, que nunca dejemos de confiar en el Señor Jesucristo, que sigamos adelante, porque el Señor Jesucristo va con su iglesia. Él viene pronto, viene por esta iglesia, todos los días nos sigue edificando, nos sigue entregando palabra. ¿Para qué? Para que nos presentemos delante de Él como un obrero aprobado delante de su presencia, que nos presentemos delante de Él como esa iglesia que Él quiere, como esa iglesia sin mancha y arruga que Él viene a buscar. Cristo viene. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un saludo a la clase La Florida de parte de mi familia, de la familia Millar Quesada, de la familia Millar Muñoz. Que el Señor les bendiga. Le vamos a pedir al Señor ahora que Él en su amor y misericordia, por su palabra, porque esta palabra tiene poder para sanar al que está ahí detrás de la pantalla. Si usted tiene una dolencia, una enfermedad, usted le está pidiendo algo al Señor, una necesidad, sepa usted que el Dios que nosotros servimos, Él es fiel y verdadero, y Él responde conforme a su fe. Le pido al Señor que ahora nos dirija en una oración para que pidamos por los enfermos y por la bendición final. Amado Dios, vamos una vez más delante de su presencia, Señor, para pedirle, Padre Santo, por los que están ahí detrás de esta pantalla, mi Dios, por los que tienen necesidad, por los enfermos, los que estén pasando dificultad, Dios amado. Usted conoce cada corazón, Padre Santo. Nosotros no sabemos lo que están pasando tus hijos, Señor, pero usted sí lo sabe. Amado Dios, si hay algún enfermo, Padre Santo, le ruego por misericordia, Señor, en esta hora, que usted sane, Señor mío Jesús, a mis hermanos, por intermedio de esta palabra, Padre amado. Le pido que usted tenga misericordia de su pueblo, que usted sane a sus hijos. Dios mío, que el que necesita una petición, usted esté respondiendo esas peticiones delante de su presencia, Dios mío. Que conforme a la fe de mis hermanos sea hecho, Padre Santo, en esta hora, Dios mío, Señor, la sanidad, la dificultad, Dios mío, Señor, la enfermedad, la necesidad, Padre Santo, usted la esté supliendo. Misericordias que le pedimos, Padre Santo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ahora, Padre Santo, le pedimos que usted bendiga, Dios mío, Señor, a su iglesia, que usted siga, Dios mío, Señor, ayudando a esta iglesia, a la iglesia de la Florida. Amado Dios, Señor, prontamente, quizás, Padre Santo, vamos a poder reunirnos en nuestro templo, pero por mientras, Padre amado, dale fuerza a esta iglesia, dale fuerza a mis hermanos, los que están ahí encerrados en sus casas. Dele, Señor, usted el aire, el refrigerio que ellos necesitan, Dios mío. Permita usted, mi Dios amado, que esta palabra, que este mensaje haya podido llegar a cada hogar, Dios mío, Señor, de mis hermanos. Bendígale, ayúdele, Señor mío, por misericordia. Y pedimos ahora, Dios mío, Señor Jesús, su bendición, Padre Santo, la que invocamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.